sea Asia, Oceanía, Europa, la Antártida, por la Antártida y también África. Vamos de frente a las teorías. ¿Ok? Vamos a ver primero la teoría autoctonista. Teoría autoctonista. Autor de esta teoría, ¿quién? Florentino, ¿no? Florentino Amellino, nacionalidad argentino. Florentino Amellino, claro, señorita, puede pasar. No viene de otros continentes, sino que proviene del mismo América. Pero especialmente ¿desde dónde? Desde aquí. Aquí, desde Argentina. Y que a partir de Argentina es que el hombre ha migrado a otros continentes. ¿Qué quiere decir? Que Florentino Amellino considera que Argentina, las pampas argentinas, son consideradas como la cuna de la humanidad. La cuna de la humanidad. Ahora, pero al señor Florentino Amellino no es que se le ocurrió esta idea, no es que él postula esta idea de que América es originalmente esta cuna que al final logramos poblar todo el mundo, sino el que se va a basar es en las ideas de otro cronista, el señor Antonio León Pinelo. ¿Has escuchado? El señor Antonio León Pinelo. ¿Qué dice el señor Antonio León Pinelo? ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? Antonio León Pinelo. A ver, Antonio. Autor de su obra. A ver, ¿has recordado? Vamos, tú eres otro level. Antonio León Pinelo nos va a decir que América también es la cuna de la humanidad, pero él no va a decir que Argentina es la cuna de la humanidad, sino que la cuna de la humanidad está aquí, en la selva, en la Amazonía. En la Amazonía, pues que tú ya sabes que compone los países que entre Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, ¿no? Entonces, él va a considerar que la Amazonía americana es el Edén. ¿Y qué es el Edén? El Edén, cuando te llevan a la iglesia de chiquito. ¿Qué era el Edén? El paraíso. El Edén es el paraíso. ¿Y en el Edén quién vivía? Adán. Con Eva, ¿verdad? Ya sabes que por culpa de Eva me gustaron, ¿no? Por eso te he dicho. Entonces, el señor Antonio León Pinelo considera que la Amazonía la Amazonía americana, es considerado el Edén. Y esto lo retrata en su obra Paraíso del Nuevo Mundo. La Amazonía es el Edén. Y que el paraíso que nos habla en la Biblia, donde vivió Adán y Eva, de donde Adán fue desterrado por culpa de Eva, y encima nos atoramos con la manzana y todo, o sea, fue aquí en la Amazonía. Y todos estos postulados de Antonio León Pinelo los va a tomar Florentino Amellino para postular que América es la cuna de la humanidad. Ahora, para el señor Antonio León Pinelo, él considera que el hombre, como es la cuna de la humanidad argentina, él considera que el hombre es tan antiguo que ni siquiera pertenece al periodo en el cual nos encontramos ahora, sino el hombre que él presenta pertenece a la era terciaria. ¿Cómo?
terciaria. Y así como nosotros tenemos el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis, todos los homos que hemos conocido, el homosexual y todos. Entonces, todos estos homos no se encuentran en esta etapa terciaria. Todos los homos están en la era cuaternaria o en la época del Cenozoico. Aquí estamos en la era terciaria, en la cual también se considera como el Mioceno, pero él considera que el Homo que estaba aquí en América es el Homo pampeanus. El Homo pampeanus, de la especie de los planoangulados. Entonces, para el señor Florentino Amellino, América, especialmente Argentina, las pampas argentinas, son consideradas la cuna de la humanidad. El Homo pampeanus se desarrolló durante la era terciaria, pero aparece un experto en restos óseos que empieza a analizar las muestras del señor Florentino Amellino y se da cuenta que estas pruebas eran falsas, eran mentira, eran totalmente erróneas. Estas muestras del Homo pampeanus, del Homo pampeanus, son falsas. ¿Qué eran? ¿Qué eran estos restos óseos que había presentado el señor Florentino Amellino? ¿De qué eran? ¿De qué eran? Ni siquiera eran del ser humano. ¿Eran de qué? Restos óseos falsos, los cuales presentaban a simios. Se llaman simios platirrinos, como por ejemplo chimpancé, orangután, macacos, esos que tienen un potito rojito. Entonces pertenecían a estos simios. Entonces ni siquiera pertenecían a un ser humano, ni siquiera pertenecían a la era terciaria, y encima eran de simios actuales, de simios modernos. ¿Y quién fue el que descubrió toda esta farsa? El señor Alex Herliga en el Congreso Americanista de 1910. Anótalo si quieres. Alex Herliga, experto, antropólogo, forense, antropólogo. Y él también, Alex Herliga, aparte que va a desmentir las pruebas de Florentino Amellino, también va a proponer su teoría. La teoría asiática. Ok, como ya lo mencionamos, Alex Herliga, de nacionalidad checoamericano, ¿no? Checoamericano. Ok, para el señor Alex Herliga, lo que va a proponer es una ruta desde Asia, ¿ok? Una ruta desde Asia, pasando por este punto que se llama Estrecho de Bering. El señor Alex Herliga esta teoría va a ser considerada la más aceptada porque tiene, digamos, más bases. Él va a tomar, por ejemplo, los postulados del señor José de Acosta. José de Acosta, quien era pues un monje jesuita. Y los jesuitas, ¿qué era lo principalmente que hacían? Dos cosas. En el Perú solían dedicarse mucho a la educación. Los colegios, la mayoría de colegios, incluso universidades, son a base de los jesuitas. Y también a las misiones. ¿Qué son misiones? Cuando, por ejemplo, me quiero olvidar el nombre. Los jesuitas se dedicaban a ir a lugares y enseñar pues, la palabra de Dios, ¿verdad?
Entonces, José de Acosta había viajado hasta Asia y se había dado cuenta que muchas de las características que tienen los asiáticos son similares a las de los americanos, que ya las vamos a mencionar en las pruebas. También toma como referencia el señor Samuel Haven va a ser quien va a reafirmar los postulados de Herliga y también va a estar de acuerdo con los postulados de Acosta. Va a decir, sí, el hombre pasó por el estrecho de Bering y llegó hasta América y de ahí a partir de ahí, bueno, o sea, como que va a dar una reafirmación. Y también se va a guiar del señor, es otro level ya, Vitus Jonansen. Su otro apellido sí te lo conoces, Bering. Vitus Jonansen Bering. Ese sí lo conoces, ¿no? Este señor danés va a ser quien se va a dar cuenta que, incluso en su obra, él menciona: en un día claro puedes ver que ambos continentes se unen. Las aguas cristalinas, en un día claro, puedes ver cómo estos dos continentes están unidos por un puente. O sea, obviamente que debajo de la agüita, ¿no? Entonces, va a ser quien va a postular y a través de estas investigaciones es que se le va a conocer este estrecho como el estrecho de Bering. Entonces, ¿qué nos va a mencionar el señor José de Acosta? Disculpa, el señor Alex Herriga. Para Alex Herriga, para el señor Alex Herriga, él va a proponer que el hombre, mediante oleadas migratorias, va a pasar por Asia, va a cruzar este puente interglaciar, caminando en busca de alimentos y de, obviamente, la cacería de animales. Va a pasar desde Asia, desde la zona de Siberia, y va a llegar hasta la zona norte de los Estados Unidos, que viene a ser la zona de Alaska. Y a partir de ahí va a migrar de norte a sur. Entonces, para el señor Alex Herriga, la ruta fue de Asia, obviamente Siberia, cruzando por un puente intercontinental, o también lo puedes encontrar como interglacial, intercontinental. ¿Ok? No te confundas con el estrecho de Bering. El estrecho de Bering solamente es esta abertura. Ellos pasaron por el puente interglaciar. ¿Ok? Ahora, existe la duda de que si fue un puente de hielo, un puente de piedra, que el agua se congeló. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No. Lo que pasa es que en esta época, obviamente que estamos en el periodo de la última glaciación americana, la de Wisconsin, el hielo había hecho que retrocedan las aguas. O sea, el hielo había permitido que retrocedan las aguas. Entonces, estaban prácticamente unidos los dos continentes. O sea, esto estaba unido. Los continentes estaban unidos. ¿Ok? Y sobre esa base es que se almacenó el hielo. O sea, es un puente de piedra, podemos decir un puente de piedra o una conexión intercontinental, pero que estaba cubierto de hielo. Es literalmente un puente de piedra cubierto de hielo. ¿Ok? Entonces no es que el agua se congeló. Una vez que empieza el derretimiento glaciar, ya estos dos continentes prácticamente se separan. Por eso es que Vitus Jonansen Bering dice: en un día claro podemos ver la conexión entre los dos continentes. ¿Ok? Entonces pasan por Siberia, por el puente intercontinental, y llegan a los Estados Unidos, la parte de Alaska. Y es una ruta
de norte a sur. Ahora, este señor nos va a presentar algunas pruebas. ¿Es importante o no es importante las pruebas? ¿Te han pedido la prueba? ¿Te han pedido la prueba? Pruébame si me amas. Se ríe, no, ya saben. No, porque no se te entiendo. Porque usted está diciendo, pruébame si me amas, entonces no te amo. Por eso digo, que es más fácil decir que no te amo. Claro, ¿no? Si te pide pruebas es porque... No te amo porque no te amo. Excelente, muy bien, muy bien. Muy bien. Ya, él presenta algunas pruebas que tienen que ver mucho con lo que dijo José de Acosta. Mucho que tiene que ver con la José de Acosta. José de Acosta había ido hasta Asia y se había dado cuenta de las similitudes que tenemos los asiáticos con los americanos. Como por ejemplo, estos más que todo son pruebas antroposomáticas, ¿ya? Ya habíamos visto las fuentes antroposomáticas de la clase pasada. ¿Ok? Entonces, estas pruebas antroposomáticas tienen que ver, por ejemplo, en menor medida, pero los ojos rasgados son una característica muy prominente en los americanos, la mayoría. Por ejemplo, también la poca pilosidad. ¿Qué es eso, la poca pilosidad? Lampiños. Los vellos, ¿no? Los pocos vellos que tienes. Los pocos vellos que tienes, ¿verdad? ¿Ok? Por ejemplo, no dices, no, me quiero encontrar cuando sea grande me quiero encontrar un hombre así, pelo en pecho, peludo, así todo. Pero no, pues nosotros somos normalmente lampiños, como dicen, no, lampiños, tenemos poca pilosidad. Muy difícil que encuentres así, pelo en pecho, barbón, tipo así. ¿Sí hay? ¿Has visto? ¿Ah? Sí, pero es poco común. Es poco común. ¿Ok? Entonces, la poca pilosidad. Otra, la famosa mancha mongólica. Mongólica. Eso se ve, es muy notorio al nacer. Solemos tener una mancha en diferentes partes del cuerpo que es media verdosa. Acá. Platirrinos. Mancha mongólica, no suele salir en cualquier parte del cuerpo, es media verdosa, que a través del tiempo puede desaparecer, se puede convertir en un lunar o se puede volver una mancha. ¿Ok? Una mancha negra, que puede ser incluso benigna o maligna en algunos casos. ¿Ok? La mancha mongólica. Otra, el cabello lacio. Cabello lacio, trinchudo no, cabello lacio. Ya lo trinchudo ya es una mezcla étnica ya entre todo lo que hemos visto, ¿no? Mestizo. Cabello lacio. Otra, cabello lacio, poca velocidad. El habla también. Me doy cuenta, por ejemplo, que por ejemplo en Asia, mayormente en China, en Japón, como que tienen signos y significa por ejemplo en Japón, ¿no? En Japón, que dicen Nippon también, que significa que país del sol naciente. O sea que una frase puede tener un amplio significado. Igual también en lo que corresponde al quechua, por ejemplo, hay palabras que tú puedes tener una palabrita pero tiene un amplio significado. O un amplio significado que al final significa un concepto muy básico. Eso hace referencia a las lenguas aglutinantes. Y esto lo sabes por lenguaje, polisintéticas. Morfemas, lexemas, ya, muchos morfemas, muchos lexemas, ¿verdad? Palabras con sufijos, prefijos, todas estas cositas, ¿ok? Polisintéticas. Pero, mira, esta, como te decía, es la teoría que más aceptación tiene por haber tomado José de Acosta, ¿ok? Pero va a haber quien va a comprobar esta teoría, o va a intentar comprobar esta teoría, y además va a proponer el origen asiático, pero por otra ruta. Este va a ser
quien va a proponer que el hombre sí proviene de Asia, pero va a tomar como ruta estas islas y luego recién va a entrar al continente americano. ¿Escuchado? La corriente Kuroshigo. ¿Quién fue? El señor José de Imbellón. Este señor va a proponer obviamente la ruta asiática, pero pasando por estas islas. Y estas islas, ¿qué son? Están al sur de Asia. ¿Ok? Pasan por estas islas, toma esta corriente, y de igual manera la ruta va de norte a sur. Estas islas que hemos visto acá son conocidas como las Islas Aleutianas. Y para poder guiarse por para poder llegar hasta el continente americano, va a tomar la corriente de Kuroshigo, que significa Río Negro. ¿Okay? Por eso te mencionaba que esta es la teoría con más aceptación en cuanto al plano científico, que no vamos a decir que es la única, porque según el concepto que habíamos colocado al principio, que es un proceso migratorio de pobladores nómadas de diferentes continentes. ¿Okay? No es que solamente de Asia, sino también de otros continentes. ¿Okay? Entonces, colocas otras teorías, por ejemplo, la teoría australiana. Teoría australiana. ¿De dónde? Obis de Australia, ¿verdad? Obis. Autor. Méndez. ¿Correa o Correia? Correia. Origen, nacionalidad. Correia. ¿Okay? Nacionalidad. Portugués. Origen, nacionalidad portugués. Este señor va a proponer la ruta de sur a norte. Tenemos aquí de norte a sur. Este va a proponer la ruta de sur a norte. Ruta sur a norte. ¿Por dónde? Pasando por Australia, vamos a verde, pasando por estas islas, llegando hasta el sexto continente y entrando por el sur, por Chile y también por el sur de Argentina. Pasa de Australia, mediante las islas, Auckland, pasa por Tasmania primero, Auckland y Macquarie. ¿Okay? Llega hasta la Antártida y luego ingresa por Chile, país favorito, Chile, Cabo de Hornos, y también pasa por Argentina, por la zona fría de Argentina. La zona fría de Argentina. Sí, al final, al fondo, a la derecha. Es la Patagonia. Entonces, pasa
por las islas, pasa por Tasmania, Panama Auckland, pasa por la Antártida e ingresa por el sur de Chile y por el sur de Argentina. Por eso decimos de sur a norte. Ahora, este proceso fue muy lento, ¿ok? Pasaron por estas islas mediante canoas, mediante las famosas piraguas, o ahí como está en tu hojita, le ponen catamaranes. Los catamaranes, sigue a ver dónde están. Ahí. Los catamaranes, ¿ok? Parecido a los... ¿tú has visto Moana, no? Moana, sí, lo vamos a ver de Moana, sus barquitos. Entonces, pasan con este tipo de embarcaciones, llegan y por aquí ya es por medio, a pie podemos decir, por medio de bandas, e ingresan hasta la zona sur de Chile y la parte sur también de Argentina. Ahora, tenemos que ver también las pruebas. ¿Es importante las pruebas o no? Muy importante. Ya vimos la clase pasada de las fuentes. Una fuente es una prueba, ¿okay? Es una evidencia. ¿Y qué nos presenta como evidencias? Por ejemplo, en lo antroposomático, importante el cabello. Para los asiáticos, el cabello es lacio. Para los australianos, el cabello ondulado. El cabello ondulado es de origen australiano, ¿okay? Oceánico también podemos decirlo. ¿Okay? Otra prueba, la resistencia al frío. Al frío. Por eso te decía que este fue un proceso lento. Al pasar por la Antártida se tuvieron que adaptar a estas condiciones y cuando pasaron por esta zona sur, tanto de Chile como de Argentina, también ya quedaron con estas características a través de los años. ¿Ok? ¿Te ha pasado no? Que eres, por ejemplo, eres costeño, te vas hasta Cusco, te vas hasta la parte alta, por ejemplo, de Puno, y es que te mueres de frío, porque tú no estás adaptado a este clima. Incluso te dicen, acá estamos en verano. Así me pasó cuando estaba en Cusco, yo estaba que me moría de frío y me dicen, estamos en verano. Quédate para invierno. Imagínate, ¿no? No estás adaptado, pero aquí sí tenemos adaptación al frío. ¿Qué más? Según tu hojita, ¿qué más? Tienes que revisar tu separata también, ¿qué más? No es de adornito. A ver, ¿qué más? Resistencia al frío. Ahora vamos a pruebas culturales. ¿Qué trajeron a América? Por ejemplo, los qué? A ver, para los que no saben, está en la segunda. Ok, a ver, ¿qué más? Las chozas en forma de colmena. ¿Cómo es eso? Chozas en forma de colmena. ¿Dónde crees? En forma de colmena. ¿Cómo? En los arbolitos. En los arbolitos, mi arbolito, donde está escrito, acá otro arbolito, y por ejemplo, aquí podíamos ver una chocita en la forma de colmena. Incluso también podíamos ver aquí en el suelo en forma de colmena, pero en el suelo, las chozas en forma de colmena. ¿Okay? ¿Qué más? Los zumbadores. ¿Qué son los zumbadores? ¿Okay? Instrumentos musicales, los primeros instrumentos musicales, zumbadores. ¿Okay? Ahora vamos con la siguiente teoría, la oceánica. La oceánica. Teoría oceánica. Tú sabes que tanto a la asiática, ya no vamos a mencionar a la autoctonista porque ya sabemos que está totalmente descartada, aunque por cuestiones ya de cultura general lo puedes aprender.
La teoría asiática y la teoría australiana son de cuestiones monorraciales. ¿Qué quiere decir? Que una sola etnia, podemos decir una sola etnia, una sola población, fueron quienes migraron hasta América. Teorías monorraciales. Pero la oceánica es polirracial. ¿Por qué? Porque presenta diversos orígenes. Oceánica presenta varios orígenes. Dos. Autor. El señor Paul Rivet. Origen, nacionalidad. Francés. François, francés. Ok, este señor presenta dos rutas. La ruta melenésica, o de la Melenesia, y la Polinesia. La Melenesia van a partir, voy a utilizar el azul. La Melenesia parten, no, pero azul es el agüita. Voy a utilizar rojo. La Melenesia parten desde esta isla y llegan hasta la parte central de América y no se quedan ahí, sino van a seguir su camino y van a llegar hasta la zona oriental occidental. Oriental o occidental de Brasil. Oriental de Brasil, ¿verdad? Esta isla, que corresponde a la Melenesia, que se suele asociar a los melenésicos, proviene de Nueva Guinea. Partieron de Nueva Guinea, llegando hasta la zona de Yucatán, México. Ahí fue donde cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Bueno, se dice que ahí cayó. Yucatán, la parte de México, y la parte oriental de Brasil. ¿Okay? La parte oriental de Brasil. Ahora, para el señor Paul Rivet, lo principal que aportó los melenésicos a América fueron sus cultivos. El cultivo, por ejemplo, del coco. Nos trajeron el cocotero. Había una chica que cantaba en la cocotera. ¿Quién era? Baila que baila con la cocotera. ¿Quién era? No era novia de este cómico, creo. Edwin Sierra, creo que era pareja. Era pareja. Baila que baila. Era para arriba, para abajo, de cualquier manera. Cuando es de tu época. Por ejemplo, el cocotero. ¿Sabes? Cocotero. Por ejemplo, trajeron también el algodón. La calabaza. Etcétera, etcétera. ¿Ok? Y en cuanto a la Polinesia, también partieron de estas islas, la isla por acá, pero esta se desvió y llegó a una isla pequeñita que ahí está, muy grande le dibuja, ahí está, ¿lo ves? Ya. Esa isla, o sea, según los estudiosos, cuando dicen que es tan pequeña, dicen que, o sea, hacen la semejanza, ¿no? Este famoso dicho que encontrar una aguja en un pajar. O sea, si tú quisieras encontrar la isla de Pascua, es muy difícil, es literalmente una aguja en un pajar. Entonces no se explican cómo estos polinesios que provenían desde Tahití lograron llegar hasta lo que corresponde a Chile, la isla de Pascua. La isla de Pascua. Y aquí pues nos aportaron, por ejemplo, los hornos de tierra. ¿Has escuchado de los hornos de tierra? Aquí en el Perú es famoso, ¿no? La Pachamanga, los hornos de tierra. Nos dejaron, por ejemplo, los moais. ¿Qué son los moais? Estas cabecitas que se encuentran en la isla de Pascua, que están mirando hacia el sol, hacia el atardecer, esperando supuestamente
el regreso. Pues no hay una teoría concluyente sobre los moais. ¿Okay? Y también, por ejemplo, se dice que creo que hay 93 palabras semejantes, kumara, con palabras semejantes. Ahora, como no me ha alcanzado, de repente lo voy a poner por acá, semejantes. Van a intentar comprobar esta teoría. Más fácil, ¿no? Van a intentar comprobar esta teoría. El señor Thor Heyerdahl va a intentar explicar o dar fe que esta teoría pues es correcta y va a intentar tomar esta ruta, va a intentar llegar desde la Polinesia, América y de América hasta viceversa, ¿no? Y va a partir de aquí, del Callao, y él va a tomar, o él va a hacer especialmente 3 expediciones, 4 de Indonesia también, pero vamos a tomar solamente 3. Va a hacer 3 expediciones. Él va a intentar explicar, primero, si los africanos llegaron a América. Va a intentar explicar cómo las pirámides truncas de México, las pirámides escalonadas, son muy semejantes a las pirámides egipcias. Y va a intentar tomar un barquito, va a partir por aquí por el Mediterráneo y va a llegar. Pero esta va a ser un fracaso, no va a llegar, se va a perder. ¿Ok? Va a intentar ahora hacer al revés. De aquí hasta allá. En la expedición Ra-2. Y esta sí va a ser un éxito. Va a lograr llegar de México hasta África. Y luego también va a tomar o va a hacer la expedición Kon-Tiki, en donde, pues ya sabes que va a intentar explicar cómo pobladores de la Polinesia llegaron hasta América y también pobladores de América llegaron hasta la Polinesia. Incluso se dice que un inca llegó hasta la Polinesia, ¿no? ¿El inca qué fue ese inca? Tupac Yupanqui, ¿verdad? El inca navegante. Se dice que va a lograr llegar hasta ahí. Y esta expedición va a ser como que medio fracaso, medio victoria. Porque de la Polinesia, o más bien del Callao a la Polinesia sí logró. Pero de la Polinesia a América no. Porque tú sabes que a través del tiempo las corrientes cambian. Las corrientes cambian. Entonces, no lo va a lograr. Va a ser un medio éxito. Y pues vamos a hablar un poquito de la teoría que te viene ahí en tu práctica, que es de la teoría noratlántica. Teoría noratlántica. En sí no sé por qué le ponen noratlántica, pero vamos a poner noratlántica. Se debería ser atlántica. Atlántica. ¿Ok? Esta teoría fue propuesta, a ver, tu hoja, ¿por quiénes? Por el señor Stanford y Bradley, creo, ¿no? Stanford y Bradley. Dennis Stanford. Stanford. Inglés el señor. De la universidad. ¿Cómo se llama su universidad? Y Bradley. Él es curador del Smithsoniano. ¿Has escuchado del Smithsoniano? ¿Escuchado o no has escuchado del Smithsoniano? ¿No has visto? ¿Has visto Una noche en el Museo 2? No, la 2, la 3. Cuando se van hasta el otro museo que está Abraham Lincoln. Entonces, ya, ese es el Smithsoniano, el museo más grande del mundo. ¿Okay? El Smithsoniano es curador de ese museo. Entonces, estos señores van a proponer que no solamente el hombre llega de Asia, de Oceanía, de Australia, sino le va a proponer una teoría incluso más antigua. Por ejemplo, para Alex Derrida, son más o menos 10.000 años de población, el hombre que llegó desde Asia hasta América. Pero para el señor Bradley y Stanford, lo que va a decir es que el hombre más o menos tiene una antigüedad en América de 15.000 años.
15.000 años. Y que estos hombres llegaron desde Europa, desde esta zona, que vamos a marcar aquí, desde aquí. Esta zona es la península ibérica. ¿Y qué países hay en la península ibérica? Geografía. Ibérica. Por ejemplo, está España, está la parte de Portugal y partecita también de Francia. Recuerda, ¿no? Napoleón, cuando quería llegar a Portugal, le pidió pase a España y luego dijo, ya que estoy por aquí, vamos a invadir. Entonces, pasó desde la península ibérica, tomó esta ruta y llegó hasta el oriente de los Estados Unidos, que es la parte de, vamos a poner EU, la parte de Virginia. ¿Ok? Cuando hablemos de la independencia de las 13 colonias, también vamos a hablar de Virginia, acuérdate, Virginia. En honor a la reina virgen. ¿Quién es la reina virgen? Isabel, ¿verdad? La reina virgen Isabel. Entonces, van a tomar, es muy parecida, de hecho es muy parecida a la asiática. ¿Por qué? Según la asiática, vemos que esta parte está congelada, ¿verdad? Mira, hace 10.000 años. Como esta es más antigua, esta parte también estaba congelada. Y él lo va a tomar como también una especie de ruta de hielo. También lo va a considerar como una ruta de hielo. O sea que esta parte estaba congelada. ¿Okay? Pero él va a asemejar mucho la cultura que se desarrolló aquí en la península ibérica como la cultura que estaba, o las primeras evidencias líticas aquí. Se suele decir que la primera evidencia lítica de América está aquí en Perú, pero hay una más antigua que está en los Estados Unidos. Se va a tener la semejanza entre la cultura solutrense de España y Francia, y la semejanza entre la cultura Clovis de los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, ¿en qué semejanza? En las puntas. ¿Y qué características tienen estas puntas? Se caracterizan por ser puntas de proyectil. Lo vamos a ver cuando hablamos de Paiham, puntas de proyectil. Pero hay otras culturas que tienen puntas de proyectil, sí, en Asia también se encuentran puntas de proyectil. Pero las puntas de proyectil de Asia son mucho más gruesas en tamaño que las puntas solutrenses de España y las puntas solutrenses de la cultura Clovis. ¿Okay? Estas puntitas se encontraban en España y también se han encontrado en los Estados Unidos. Incluso esto se considera como la evidencia más antigua de América, más o menos 15.000 años. ¿Okay? Entonces, no te olvides, también considera aquí como una conexión interglacial, ¿okay? Un poco más extensa, pero de alguna manera también estaban conectados. Ok, cópiala ahí. Copia. Mientras les voy colocando el título del otro lado. Y la otra correspondiente al señor Luis Guillermo Lumbreras. Pero como tú ya sabes, vamos a poner periodización cultural y periodización marxista. Profe, tiene que ver Marx acá. O sea, el marxismo es también una corriente, un pensamiento,
¿ok? Va a dar ciertos postulados. ¿Ok? Así como hemos visto la clase pasada, el marxismo, o también puedes encontrarlo como periodización materialista histórica, también lo puedes encontrar así. Entonces tenemos a John Rowe, antropólogo norteamericano, y a nuestro representante, el señor Luis Guillermo Lumbreras, ayacuchano, Luis Guillermo Lumbreras. Ahí. Te vas a reír, Entonces, para John Rowe, en la periodización cultural, él va a tomar, como su propio nombre lo dice, este concepto, aspectos culturales. ¿Okay? El primer periodo, él lo va a considerar como un precerámico. ¿Okay? Y lo va a dividir en dos subperiodos, en horizontes e intermedios. En horizonte temprano, tú ya sabes los sinónimos, ¿no? Horizonte temprano, por ejemplo, intermedio temprano, o inicial si quieres, intermedio temprano. Otro horizonte, dos horizontes, dos intermedios, horizonte medio, intermedio, tardío, y el último, horizonte final. En cambio, el señor Luis Guillermo Lumbreras va a tomar aspectos más que todo socioeconómicos, relaciones de producción, relaciones económicas, y no va a tomar el precerámico, horizonte intermedios, sino él va a decir que este periodo está dividido en lítico y arcaico. Arcaico inferior, hoy arcaico temprano, y arcaico superior. Y luego nos habla del desarrollo por ejemplo, del formativo. Nos habla, por ejemplo, del desarrollo regional. Del imperio. Nos habla que en el Perú hubieron imperios. Imperio. Nos habla de otro desarrollo regional o de los estados regionales. Y luego nos habla de otro imperio, segundo imperio. Ahora, a partir de ahí, vamos a empezar a completar. Vamos a tratar de ser lo más rápido posible. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar por acá. Tenemos precerámico. Tú ya sabes, precerámico temprano, precerámico medio, precerámico final, si quieres mencionar. O sea, esos sinónimos que ya lo habíamos hecho en el seminario, si bien recuerdo, trabájalo, por favor, trabájalo. Te va a servir de mucho. Precerámico temprano, precerámico medio, precerámico final o superior. ¿Okay? En el lítico, para el señor Luis Guillermo Lumbreras, él lo va a considerar como las sociedades recolectoras de alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían una economía de subsistencia o parasitaria, economía de subsistencia. Economía de subsistencia. En cuanto a sus pobladores, nómadas o, como le mencionan, transhumantes, ¿verdad? Economía de subsistencia, nómadas, pobladores nómadas que se dedicaban a la cacería y a la recolección. En el arcaico superior
tenemos una economía mixta, como dice su compañerita, mixta. Economía mixta. ¿Qué quiere decir eso? Que también se podían dedicar a la caza y a la recolección, pero durante este periodo nace una agricultura incipiente. Aparece la horticultura. Agricultura incipiente. Lo puedes encontrar también así, agricultura incipiente. Y durante el Arcaico Superior ya vemos una economía de autosuficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ya producen sus propios alimentos, como hablábamos de lo agropecuario, ¿no? Agropecuario. Ahora, durante el precerámico, tanto el lítico, el arcaico, el superior, el inferior y el superior, vamos a ver diferentes manifestaciones en cuanto a restos. Vamos a ver 3 de cada uno. ¿Okay? Por ejemplo, en el lítico, la primera evidencia humana del Perú, Caicasa o lo puedes encontrar como Piquimachay 1. Caicasa o Piquimachay, primera evidencia humana. Podemos ver también a Chivateros, que eso es el taller lítico más grande del Perú, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, a Toquepala. ¿Toquepala qué se encontró? ¿Qué se encontró? Arte rupestre, ¿verdad? Arte rupestre o arte parietal, con evidencia de una cacería selectiva del Chaco, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, a Paiján, ya te lo menciono, Paiján. Tenemos, por ejemplo, a Lauricocha, importante, 11 restos humanos. Paiján, primera evidencia de restos óseos en la costa. Lauricocha, primera evidencia de restos óseos en los Andes. En cuanto al Arcaico Superior, tenemos, por ejemplo, a Nanchoc, primer horticultor del Perú, o también a Guitarrero. Luego tenemos, por ejemplo, ¿a quién? A Santo Domingo, el hombre de Paracas. ¿Okay? Primeras redes de pesca, primer instrumento musical. Otro, al Telarmachay. ¿Qué hizo el Telarmachay? ¿Domesticación de qué? De camélidos, ¿verdad? Camélidos andinos. Y tenemos también, por ejemplo, a Piquimachay 2. Piquimachay 2. ¿Domesticador de qué? De los cuyes, ¿verdad? Cunicultor. En el Arcaico Superior tenemos ya las sociedades, digamos, un poco más establecidas en cuanto a organización. Casi ya sociedades complejas, como por ejemplo en Cerro Paloma. Tenemos, por ejemplo, la zona de Tablada del Urín. Tenemos, por ejemplo, en Huaca Prieta. ¿En Huaca Prieta qué hubo? La etapa pertextil. Se encontró el primer textil que tenía una imagen de un cóndor. También encontramos los más espirograbados, primeros vestigios en cuanto a la cerámica. Vemos también a Cotosh. Así, Wakanda por siempre. A ver, las manos cruzadas, muy bien. Cotosh. Y tenemos el origen de la civilización, Caral. Incluso dicen que nuevos vestigios, que es más antigua que Egipto y que Mesopotamia. ¿Okay? Nuevos avances están tratando de explicar la doctora Rockshari. ¿Okay? Caral, orígenes de la civilización. En cuanto al horizonte temprano, vamos a ver que el horizonte temprano se caracteriza por tener culturas pamperuanas. ¿Qué son culturas pamperuanas? Que abarcan gran extensión, ¿verdad? Gran extensión.
Pero el señor Luis Guillermo Lumbreras, él va a proponer que dentro del formativo hubieron 3 formativos. Ay, casi me he hecho. Que le saco la tabla. ¿Ok? En este formativo vamos a ver el formativo inicial, el formativo medio y aquí, ya, en esta línea, el formativo final. En el formativo inicial, lo voy a colocar acá, ¿no? En el formativo inicial se dan las sociedades prístinas. O también se considera como pre-chavinoides, lo que te vino en el examen, chavinoides, sociedades pre-chavinoides. ¿Ok? Esa es la parte que vino en el examen de la primera pregunta. Y te hablaba sobre el formativo inicial. Aquí vamos a ver cómo las sociedades ya empiezan a tomar un ámbito más complejo y empiezan a desarrollar ya, por ejemplo, ciudades, pequeños centros ceremoniales, como por ejemplo en Piura, Negritos, en Piura. Vamos a ver Pacopampa en Ancash. Pacopampa. Vamos a ver Acunturhuasi. Vamos a ver, por ejemplo, lo que te viene en el examen, Sechín. Sechín, ya sea Sechín bajo o Sechín alto. Ya lo vamos a desarrollar cuando toque Chavino. Sechín bajo, Sechín alto. Y también la zona de Garagay. Sacándome en Lima, por el aeropuerto Jorge Chávez, ya está al costado, Garagay. Entonces, sociedades pre-chavinoides. Y cuando hablamos ya del horizonte explícitamente, hablamos de culturas que tuvieron un gran alcance. Por ejemplo, la primera matriz cultural, Chavín, y la segunda, Paracas. Y eso es importante, ¿no? También le podemos poner como culturas matrices. Las culturas matrices. Las primeras culturas del Perú, tanto Chavín como Paracas. ¿Ok? En el intermedio, temprano, ya vemos cómo Chavín se empieza a fragmentar, lo desarrollamos en la siguiente clase, se empieza a fragmentar y empiezan a desarrollarse pequeñas culturas. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, a Moche, tenemos a Nazca. Pero a estas 2 culturas le vamos a colocar un nombre muy bonito. O más bien 2 nombres muy bonitos. Sociedad de Maestros Artesanos. Sociedad de Maestros Artesanos. Sabemos que los Moches son grandes escultores, ¿no? En cuanto a cerámica. Los Nazca también. También le vamos a colocar sociedades hidráulicas, gran manejo del agua, sociedades hidráulicas. Vemos los canales de regadío de los Moches, las galerías filtrantes de Nazca, hidráulicas. ¿Okay? Maestros artesanos o sociedades hidráulicas. En el horizonte medio o en el imperio, vamos a ver, por ejemplo, ya me olvidaba, aquí también va Tiahuanaco. Pero Tiahuanaco en su fase inicial, porque ha venido Tiahuanaco, ¿a qué periodo? Tiahuanaco en su forma inicial, en sus primeros avances, ¿a qué periodo pertenece? Y muchos marcaban el horizonte medio, o muchos estaban guiados porque aquí le colocaban Chavín, aquí le colocaban Tiahuanaco. Entonces, vamos a ver que los primeros desarrollos de Tiahuanaco se dan durante el intermedio temprano. Pero ya Tiahuanaco, como casi imperio, incluso algunos lo consideran como imperio, vamos a ver hasta dónde tuvo alcance Tiahuanaco, y también obviamente Aguay, considerado el primer imperio y segunda síntesis cultural. ¿Dónde fue la primera?
¿Dónde fue la primera? En Chavín, ¿verdad? Primera síntesis cultural, acá segunda, primer imperio. Y durante el intermedio tardío, vamos a ver a los estados regionales o, por ejemplo, el desarrollo de todas las culturas que empiezan con cha, che, chi, cho, chu. Por ejemplo, con cha, chachapoyas. Otra, chancas. Otra, con cha, chan, cay. Otra, de ahí están dando pues de los panamericanos, el cuchimilco de acá, de Chancay. Otra, ya, con chi, chimú, chincha, otra, los huancas, por ejemplo, los ichmas, lurín, los coyique. ¿De dónde son los coyique? De cómo, esa gente seria, esa gente seria. Incluso tienen un museo, el Museo de los Coyique, que es gratis, es así súper, la palabra es, para no decir pobre, humilde, súper humilde. Es así una casita chiquita donde vas a hacer las vasijas, que no hay vidrio, no están ahí, súper humildes. ¿Okay? Y en el horizonte final, obviamente que tenemos a la máxima expresión cultural, pues. Máxima expresión cultural andina, que tiene que ver con los incas. ¿Ok? Entonces, tienes ahí prácticamente toda la periodización. Por favor, estúdiala. Esto lo he colocado así porque tú ya lo tienes en tu separata. Entonces ya estaba de más, digamos que desarrollarlo un poco. O sea, esto era lo importante. ¿Ok? Y en cuanto